nosotros, mi Dios. Bendígala, Señor. Que caiga, Señor, en nuestros corazones esa sangre, Señor, que la podamos, Señor, digerir, porque nosotros somos hijos suyos, Señor. Llevamos su sangre también por medio de su Santa Cena, Padre. El pan, Señor, que simboliza también su cuerpo, que fue molido, Señor. Que usted, Señor, nos haga siempre recordar en nuestras mentes que usted murió por nosotros y que necesitamos mucho de usted, Padre bendito. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén, amén. Espero que no se les olvidó que es domingo de Santa Cena y es domingo de ayuno congregacional. No se les olvidó, ¿verdad? No. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Antes de comenzar, como lo hemos venido haciendo, de venir dando un pequeño reconocimiento, un pequeño premio a todos los que sirven, porque servir es bueno, ¿verdad? Y a veces recibir ese reconocimiento también nos ayuda a decir, mira qué bueno servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Verdad? Hoy vamos a premiar, vamos a reconocer a dos mujeres que tienen uno de los ministerios más difíciles que muchos a veces cuando les decimos necesitamos ayuda en ciertas áreas del ministerio, y ese ministerio muchos no lo quieren, que es el ministerio de las finanzas. Yo le quiero pedir a mi esposa Blanca y a la hermana Julia que pasen por favor y les demos un fuerte aplauso por su entrega, por su servicio, porque siempre están dispuestas a dar su tiempo para que se cuente el dinero, y llevar este ministerio de las finanzas no es fácil. Así que gracias a Dios por sus vidas, que Dios las siga bendiciendo, que Dios les siga dando ánimos y salud para seguir sirviendo al Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén, ¿verdad? Hoy tenemos como título de nuestro sermón, nuestro último predicación acerca de la unidad. Dice, ¿qué nos falta para ser unidos? Una de las cosas que a veces pasan en nuestra casa especialmente es que llegamos a pensar, a decir, ¿por qué mi matrimonio no es tan unido? ¿Por qué nosotros como hijos no somos tan unidos como hermanos? ¿Por qué no somos tan unidos como familia? ¿Por qué no somos tan unidos en el trabajo? ¿Por qué no somos tan unidos en la escuela? ¿Por qué no somos tan unidos en ciertas cosas? Y una de las cosas que el Señor me hablaba sobre esto es que nos hace falta arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no podemos pedir perdón. Sí lo podemos hacer, pero fue un perdón que no fue sincero, que no fue honesto y que no tuvo el resultado que se tenía que esperar, ¿verdad? Porque cuando nosotros pedimos perdón a una persona, lo que estamos necesitando es que esa persona cambie con nosotros, ¿verdad? Si yo ofendo a una persona y yo me arrepiento de esas cosas, yo primeramente necesito demostrar un cambio, ¿verdad? No puedo decir solamente perdóname y ya se solucionan las cosas. No, arrepentimiento significa que tiene que haber un cambio de actitud en mí. Si no hay un cambio de actitud en mí, entonces mi arrepentimiento no ha sido sincero. Y yo le quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 4 versículos 16 y 17. Mateo capítulo 4 versículos 16 y 17. Y quiero recordarle que Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. Según las escrituras, eso es lo que nos enseñan. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a profundizar, nos damos cuenta que esos 3 años y medio en realidad no es mucho tiempo para predicar, mucho tiempo para enseñar, pero sabemos y entendemos que para Dios todo es posible. Amén. Una de las cosas que yo creo que en estos 20 o 30 minutos que tenemos de predicación, el Señor te va a hablar. Amén. Yo quiero que el Señor me hable. Yo quiero que el Señor me diga algo. Yo quiero que el Señor haga un milagro en mi vida, ¿verdad? Por eso, cuando el Señor empieza a predicar, a comenzar su ministerio, él tenía 29 años y medio, según la Biblia nos enseña, y comenzó su ministerio y hasta hoy sigue dando frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Escuchaba a una persona que decía, si yo voy a cortar un árbol y ese árbol, yo le digo al dueño que me va a llevar 6 horas cortarlo, dice, yo voy a pasar 4 horas afilando mi hacha. El Señor pasó
29 años y medio afilando su hacha para predicar 3 años y medio para que nuestras vidas fueran transformadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bendición es tener un Dios bueno. Dice, fíjese bien, dice Mateo 4:16, dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuántas veces vemos nuestra familia en tinieblas? Porque no vemos unidad en las cosas, no vemos unidad en la familia o en el trabajo, en el ámbito que tú lo quieras ver. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte. A veces pensamos que la familia se va a destruir, a veces pensamos que no se va a dar nada, ¿verdad? Pero dice, luz les resplandeció, porque llega Jesús a nuestras vidas. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a, ¿qué dice? Predicar. A predicar. Eso fue lo que Jesús comenzó su ministerio, empezó a predicar. ¿Pero qué predicaba? ¿Qué es lo que predicaba? Dice, y a decir ¿qué? Arrepientan. Arrepiéntanse. El primer mensaje de nuestro Señor Jesús cuando empieza su ministerio es arrepiéntanse, arrepentidos. Dice otra Biblia, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos creen que Dios viene a acercarse hoy a ti? Amén. Miren en sus Biblias o miren muy bien en sus pantallas ¿cómo se llamó la primera predicación de Jesús? Lea otra vez ese versículo que lo estábamos viendo allí. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios porque el reino del cielo está cerca. ¿Cómo se llamó la predicación de Jesús allí? Piensen un poquito, porque no podemos hacernos a la idea de decir, no, es que a veces nos engañamos y decimos, no, es que Jesús me ama, yo acepto a Cristo, pero uno de los problemas que están sucediendo hoy en día es que estamos aceptando a Cristo, pero sin arrepentimiento. Nos estamos yendo, estamos aceptando a Cristo, estamos queriendo ir a las aguas del bautismo, pero sin habernos arrepentido de nuestros pecados. ¿Cómo se llamó la primera predicación de Jesús según este versículo? ¿Verdad? Arrepiéntanse de sus pecados, es lo primero que nosotros tenemos que hablar. Entonces, ¿de qué habló su predicación? De arrepentimiento. De arrepentimiento nos habló nuestro Señor Jesús en su primera predicación. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús vino, se preparó, afiló su hacha para cortar ese árbol que se llama pecado en nuestras vidas. Se preparó por 29 años y medio y tuvo 3 años y medio para predicar la palabra de Dios, pero Él no perdió el tiempo. Él a lo que vino. Él vino a predicar la verdad. Y por eso Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y las palabras que salen de mi boca tienen vida eterna. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? ¿Verdad? Entonces Él no se dedicaba a perder el tiempo. Había una ocasión, las escrituras nos enseñan que le decían los discípulos, el maestro no ha comido, el maestro parece, no sabemos si alguien le trajo de comer. Y cuando Él se da cuenta que están hablando, dice, no, yo no me ando preocupando por esas cosas. Mi verdadera comida y mi verdadera bebida es hacer la voluntad que está en mi Padre. Amén. Que es que nosotros seamos salvos, que nosotros nos arrepintamos. Por eso le digo, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento nosotros no podemos pedir perdón, o lo podemos hacer, pero no fue sincero. Sin arrepentimiento es lo que el Señor nos viene a enseñar, que necesitamos arrepentirnos. Ese es su mensaje. Ese es en Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. Acompáñenme por favor. Y si se dan cuenta, también Juan el Bautista predicaba el mismo tema. Juan el Bautista, si ustedes recordarán, él era el que le había preparado a aquel que había de venir. Pero Juan el Bautista ya estaba predicando el mismo tema. En Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó ¿a qué? A predicar. Su mensaje era el siguiente. Ojo aquí, ¿cuál era el mensaje de la predicación? Nosotros nunca debemos de olvidar estas cosas. ¿Cuál es el mensaje de la predicación? Y luego, ¿qué dice?
era el siguiente, dice, arrepiéntanse, ¿qué dice? De sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Yo te digo, el reino de Dios hoy está cerca para ti. El reino de Dios, pero nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos, el reino de Dios no puede acercarse a nosotros. Nosotros necesitamos llegar a ese arrepentimiento, confesar nuestros pecados, para que el Padre lave nuestros pecados y con su sangre preciosa sean borrados. ¿Cuántos de nosotros damos gloria a Dios que tenemos un Padre que ha dado su vida, que ha dado su sangre preciosa, que dice la Biblia que fue carísima, derramó su sangre y con esa nos ha lavado? Y es por eso que hasta que nos es lavado los pecados con la sangre de Cristo, es hasta entonces que nos podemos acercar a Dios. Y es hasta entonces que el reino de los cielos se acerca a nosotros, con esa oportunidad de tener una comunión con el Padre, porque ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20. Es muy importante que nosotros entendamos que nosotros, siendo pecadores, hemos sido justificados por la gracia. Por gracias a Jesucristo. Cuando Dios Padre está sentado en su trono en el cielo y nos voltea a ver a nosotros, Él no me mira a mí. Él mira en mí a Jesucristo. Él mira en mí la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos entendemos esto? Nosotros necesitamos entender que yo no soy nada ni nadie para que Dios Padre me vea como un hombre justo. No, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso tan importante que nosotros no olvidemos a qué vino Jesús. ¿Cuál fue su primer mensaje? Que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Por eso tantas veces, hay veces que las cosas no se nos dan. Y una de ellas es la unidad. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Estoy hablando en el ámbito individual, en el ámbito personal. ¿Cuántas veces estamos pensando y esperando que la otra persona cambie? Cuando Dios nos dice, primero cambia tú, para que aquella persona cambie, ¿verdad? ¿Cuántos queremos hacer la diferencia en nuestros trabajos, en la iglesia, en la casa, y no pasa nada? No pasa nada porque yo en mí no he hecho nada diferente, que es arrepentirme y cambiar yo primero mi manera de pensar para hacer una diferencia y llevar a una mejor unidad a lo que yo quiero emprender. Hechos capítulo 26, capítulo 20 dice: primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. O sea, ¿nos predicaron a nosotros? Amén. Gracias a Dios que entramos allí, porque nosotros somos esos gentiles. Dice que todos tienen que, ¿qué dice? Tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Por qué siempre me está diciendo el mensaje de Juan, el mensaje de Jesús? Y ahora nos está hablando aquí Pablo en el libro de los Hechos y nos está diciendo: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. A veces creemos que estamos con Dios, pero no es verdad. El pecado nos ha apartado, el pecado nos ha separado de Dios. Por eso las Escrituras hacen mucho énfasis en decirnos: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nos es necesario volver a Dios. Dice, y demostrar, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Y demostrar que qué? Que han cambiado. Y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Si yo no demuestro que he cambiado, yo no puedo decir que soy un cristiano. Si yo no demuestro que he cambiado, yo no puedo andar presumiendo que soy bueno. Si yo no muestro frutos de arrepentimiento, esas son palabras que decía Juan el Bautista, y demostrar frutos de arrepentimiento. Aquí lo dice un poco más claro en esta versión
dice, y demostrad que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Si nosotros no demostramos de corazón que hemos cambiado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando, andando presumiendo que somos cristianos, cuando Dios nos dice, no es verdad, no has demostrado que has cambiado. No has demostrado que has cambiado, dice el versículo 21. Dice, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Predicar la verdad siempre nos va a traer críticas. Predicar la verdad como esta, como predicar el arrepentimiento, siempre va a haber críticas que nos van a decir, ¿por qué predicas esto? ¿Por qué dijiste aquello? Porque es la verdad, lo decía el hermano la semana pasada. Ya casi no escuchamos prédicas que nos enseñen la verdad. La primera verdad que nos viene y nos trae nuestro Señor Jesucristo es arrepentidos. Nosotros necesitamos arrepentirnos, pero no es fácil. Y desde el comienzo de los tiempos, por la naturaleza, podemos ver a Adán y Eva, y Eva cae en esa tentación de comer el fruto, ¿verdad? Y cuando Dios le pide cuentas a Adán, y cuando le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que hace Adán? La esposa que me diste, le dice. Somos muy dados siempre a echarle la culpa a alguien. No, que ella se arrepienta primero. Que ella me pida perdón primero a mí. ¿Cuántas veces no somos así en el trabajo? ¿Cuántas veces no somos así en otros lugares donde nos movemos? O a lo mejor en la escuela, cuando nos estábamos niños y nuestros papás había un pleito entre hermanos y nos decían, dense la mano, pídanse perdón. No, él primero, fue el primero que me pegó, él fue el primero que me dio la patada. No, es que él se comió mi pan, no, es que él me agarró mi soda, no, es que ella se puso mi falda. Siempre nosotros por naturaleza siempre le estamos echando la culpa a Eva, porque eso fue lo que Adán hizo. La esposa que me diste, la esposa que me diste. No es fácil el arrepentimiento. Siempre estamos buscando culpables, siempre estamos buscando a quien echarle la culpa, siempre estamos buscando, pero nosotros no somos honestos con nosotros mismos por naturaleza. Necesitamos ser honestos por fe. Necesitamos ser honestos porque creemos en Cristo, porque Él nos está diciendo, te he venido a traer un mensaje, he venido a traer luz, porque estás en tinieblas. ¿Y cuál es el primer mensaje que me da? Y me dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, me dice Jesús a mí, arrepiéntete. Cuando yo me comienzo a arrepentir, entonces comienzo a crear una atmósfera donde yo me muevo. Comienzo a crear una atmósfera en mi casa. Comienzo a crear una atmósfera en mi iglesia. Comienzo a crear una atmósfera en mi escuela, en mi trabajo. Porque todo comienza conmigo. Porque una vez que yo ya me he arrepentido, el reino de Dios se ha acercado a mí. Por lo tanto, Dios está conmigo. Dígase a usted mismo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dígaselo otra vez, más confiadamente, diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo tengo la certeza de que Dios está conmigo. Porque yo tengo la certeza de que yo fui a mis rodillas y me arrepentí. Yo se lo he dicho en otras predicaciones. Toda la gente nos mira pecar. Toda la gente nos mira que nos equivocamos, pero no toda la gente nos mira cuando nos vamos a las rodillas a decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque me equivoqué. No necesitamos estar poniéndonos una cámara para que toda la gente nos mire que ya nos arrepentimos. Con que Dios lo sepa te es más que suficiente. Con que Dios lo sepa es más que suficiente. Solamente a ti te tiene que importar qué es lo que piensa Dios. Porque a veces estamos tan preocupados. Ay, ¿qué va a decir mi esposa? Ay, ¿qué van a decir mis hijos? Ay, ¿qué me va a decir el vecino? Ay, ¿qué va a decir el que está sentado al lado de mí si me hinco en la iglesia y paso al frente? Eso a ti no te interesa. Lo que a ti te interesa es que Dios te vea aprobado. Lo que Dios importa es que Dios te diga, como se lo dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia.
complacencia. No necesitas hacer méritos grandes, no necesitas conquistar gigantes, no necesitas conquistar el mundo, no necesitas ser famoso en Facebook o en YouTube. Lo que necesitas es ir a las rodillas y decirle a Dios: perdóname. Hoy la juventud buscamos likes, buscamos la complicidad de todos los jóvenes. Queremos ser famosos, queremos que nos conozca el mundo, queremos ser populares. Pero donde de veras deberíamos de ser populares es en el reino de Dios, donde vamos a vivir una eternidad, y a veces es en lo que menos nos preocupamos. Allí es donde verdaderamente necesitamos ser reconocidos. Y te lo digo bíblicamente, a Job, siendo un hombre, era conocido en el cielo. Tan conocido que dice la Biblia que cierto día el diablo rodeaba la faz de la tierra y Dios se lo presume y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. ¿Te has imaginado que Dios le presuma al diablo tu nombre? ¿Te has imaginado que anda el diablo dando vueltas por ahí, que el diablo dice: Satanás, ¿has visto a mi hija Giselle? Sierva perfecta, se esfuerza, lucha, hace lo mejor, va a los rodillas todos los días, de día y de noche, anuncian ayuno y allí está, anuncian oración y allí está, anuncian arrepentimiento, allí está. ¿Te imaginas escuchar tu nombre? ¿Te imaginas que en el cielo digan: yo sé quién eres tú? ¿Recuerdan a Pablo? ¿Recuerdan que las escrituras también nos dicen que había unos hombres que querían ser como Pablo y predicaban, y que unos demonios los golpean y los echan fuera desnudos? Y les dicen los demonios: yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero tú no sé quién eres. Porque cuando tú haces la voluntad del Padre y estás buscando a Dios y te arrepientes todos los días, hasta los demonios saben quién eres tú. Por eso cuando nosotros oramos por alguien y no pasa nada, porque no estamos buscando el arrepentimiento. Nosotros necesitamos arrepentimiento. ¿Quieres una clave para tener éxito en la vida? Arrepiéntete todos los días. ¿Quieres tener éxito con tu matrimonio? Arrepiéntete todos los días. ¿Quieres tener éxito en la escuela? Arrepiéntete todos los días. Agrada al único que merece ser agradado. Necesitamos agradar al único que necesita ser agradado. Pero tenemos que tiene que ver este tema con la unidad. ¿Cuántos de nosotros a veces sufrimos? A mí me tocó vivir en una familia muy desunida. Un papá borracho, una mamá sufrida, golpeada, abusada. Tengo un hermano que es adicto a las drogas. Soy el único cristiano en mi familia. ¿Quién dice que Dios no me puede usar para que esa familia sea unida? ¿Quién dice que en una de esas me miren en una predicación en Facebook y escuchen la palabra de Dios y sean transformados? Déjame decirte que la primera vez que yo escuché la palabra de Dios en una predicación, yo estaba en mi casa tomando cerveza, escuchando una predicación, y yo terminé de rodillas después de esa predicación pidiéndole perdón a Dios. Y la cerveza todavía estaba a la mitad de la mesa. Pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Señor, no quiero esta vida. Señor, no quiero vivir así. Señor, mi familia se está destruyendo. Señor, mis estudios se están acabando. Señor, en mi trabajo no me va bien. Ni siquiera tenía trabajo. Pero una vez que te pones a las rodillas, Dios empieza a mover y te empieza a sacar adelante. Ir al arrepentimiento, siempre vas a agradar a Dios y siempre te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué nos hace falta arrepentirnos? Necesitamos arrepentimiento, necesitamos para el perdón de los pecados. Es que ese es el problema. El pecado es lo que nos aparta. A veces no nos queremos arrepentir porque no queremos reconocer nuestro pecado. Imagínense una persona que está engañando a su esposo o a su esposa. No es fácil para esa persona decir:
es que necesito arrepentirme para volver con mi esposa, para arreglar eso. No es fácil reconocerlo, pero sí te digo una cosa: cuando tú reconoces cualquier pecado que tú me quieras decir, Dios está ahí listo para poder perdonarte, porque el Señor siempre es bueno y justo. Mateo capítulo 3 versículo 6. Mateo capítulo 3 versículo 6 al 8 dice: y cuando comenzaban sus pecados, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice: y cuando confesaban sus pecados, Él las bautizaba en el río Jordán. ¿Cuál que sigue? Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dice: camada de víboras. Jesús también llegó a decir esa palabra, camada de víboras. Fíjense bien, dice, exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? ¿Sabes cuál era un problema en aquellos tiempos? Yo no lo había entendido hasta hace poco. Juan el Bautista les llama la atención porque vienen estas personas y estaban fingiendo un arrepentimiento y se bautizaban, pero no había un cambio en ellos. Ese era el problema. Por eso Juan el Bautista les dice: camada de víboras. Jesús también menciona esa palabra y les dice: camada de víboras, porque a veces no somos honestos. Nos cuesta mucho trabajo pararnos de la silla, venir al frente y decirle: Señor, me arrepiento. A veces se nos ha olvidado como cristianos que no porque ya aceptamos a Cristo, ya hemos sido bautizados, no necesitamos todos los días parar al frente y decirle al Señor: necesito, Señor, que reconciliarme contigo. Hay veces que nos cuesta trabajo aún en nuestra propia silla, porque yo te entiendo que si no te quieres parar al frente está bien, pero a veces que ni en nuestra propia silla ahí mismo, ponernos de rodillas y decirle: sí, Señor, sí he fallado. Sí, Señor, sí he mentido. Sí, Señor, sí me he equivocado. Sí, Señor, sí caí en la tentación otra vez. Pero tú eres bueno para perdonarme. Tú eres justo para perdonarme. Tú eres amoroso porque tú me amas. Yo soy tu hijo y tú eres mi padre. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y confesar nuestros pecados. No lo tengo que saber yo, es tú y Dios. Tú y Dios allí, tal vez en tu silla ahí sentado, pero tú dile: mira, Señor, este es mi pecado. Esto es lo que me arrastra. Esto es lo que me hace caer. Y Dios te va a ayudar. Amén. Dios no ha dejado a nadie. Todo aquel que lo busca lo encuentra. Él mismo nos dijo: el que toca se le abrirá. No importa cuál sea tu problema, si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Dice el versículo 6: y cuando comenzaban sus pecados, se los bautizaban en el río Jordán. Necesitamos bautizarnos. Necesitamos bautizarnos. ¿Por qué necesitamos bautizarnos? Porque cuando nosotros nos bautizamos, es cuando nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y ya no estamos solos. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el ayudador. Y cuando nosotros tenemos una duda y a veces le preguntamos: Señor, ayúdame, ¿por dónde me voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y aquí está el Espíritu Santo diciéndote: por la derecha. Porque por el otro camino es camino de destrucción. Porque por el otro camino se ve bonito, pero no es lo mejor para ti. Si nosotros mismos no entendemos que Jesús nos deja en esta predicación estos 3 puntos: que nos arrepentamos, para que nosotros confesemos nuestros pecados, bautizarnos para que recibamos el don del Espíritu Santo y tener siempre ese ayudador con nosotros, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero terminar con Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice: así que dejemos de repasar. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Dice: dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas. Fíjense cómo dice: elementales. Esto es básico. Dice: dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice: por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros en nuestro entendimiento. Dice: no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo.
Oh, qué tristeza es que el Señor me vuelva otra vez a decir, vuélvete al arrepentimiento y vamos a comenzar otra vez. Quiere decir que estaba haciendo las cosas mal. Por eso dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con las cosas, con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Necesitamos de tener fe en Dios para hacer todas estas cosas. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ustedes lo han escuchado 1,000,000 de veces, pero necesitamos volver otra vez a lo mismo porque necesitamos arrepentirnos. Dice el versículo 3, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Cuántos de ustedes fueron iluminados? Amén. Una vez que tú te apartas va a ser difícil que tú vuelvas. Aquí lo dice. Dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¡Oh, Diosito Santo! Si yo no me arrepiento, mire la cosa tan delicada que Dios me habla aquí. Dice, y que luego se alejan de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Saben qué difícil es arrepentirse? ¿Saben qué difícil? Por eso yo le digo, necesitamos arrepentirnos todos los días. Porque después va a ser, mire, imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Dice, al rechazar al Hijo de Dios. El que no se quiere arrepentir, ¿qué hace? Rechaza al Hijo de Dios. Dice, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo ponen a la vergüenza pública. Cada vez que yo no me quiero arrepentir, estoy agarrando otra vez el marro, estoy agarrando otra vez el clavo y le estoy diciendo a Jesús, acomódate Jesús, porque no fue suficiente lo que hiciste, déjame te clavo otro clavo más. ¿Se fijan qué terrible es cuando yo no me arrepiento? Y luego dice, y lo exponen a la vergüenza pública. Nosotros estamos exponiendo a Cristo a la vergüenza pública porque no me quiero arrepentir. ¿Se imagina qué tristeza es para Dios? ¿Se imagina qué tristeza es para que Dios decir, conmigo lo tienes todo? Y a veces no lo aprovechamos. Conmigo lo tienes todo, lo único que necesitas es arrepentirte. ¿Cuántos creen que hay esperanza en Cristo Jesús? Amén. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Siempre vamos a alcanzar misericordia en Dios. No importa cuánto te apartaste, no importa cuánto te fuiste, no importa cuánto pecaste, lo que importa es que vuelvas. Lo que importa es que te arrepientas. No importa lo que piensan los demás, lo que importa es lo que piensa el Dios verdadero, el Dios eterno. Es lo único que importa, que tú y Él en tu privacidad te arrepientas. El que se arrepiente, el que se arrepiente, el que se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Siempre que nos apartemos y nos arrepentamos, siempre va a estar la misericordia de Dios en nosotros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos, porque vamos a hacer la Santa Cena. Cierra tus ojos y quiero que pienses en la predicación, en su primera predicación de Jesús. ¿Cómo habrá sido la predicación de Jesús? ¿Cómo les habló Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo los preparó Jesús? ¿Cómo le habló a sus corazones? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Recuerden que esto es personal. Cierren sus ojos. Y pídale perdón a Dios. Si usted le ha fallado, si usted le ha ofendido, pídale perdón a Dios. Vamos a escuchar este canto
Y en lo que escuchamos este canto, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre para que nosotros podamos llegar, cada uno de nosotros en nuestra privacidad con Dios, al arrepentimiento.